Capítulo 2. Jaula de cristal. Caminamos entre el bullicio de la multitud, dirigiéndonos a la mansión del conde. Fult, el príncipe de Fidius, había insistido en que nos quedáramos con ellos, y nos vimos obligados a aceptarlo. Jet se escondió en las sombras. Era demasiado grande y una molestia para nuestros colegas peatones. Además, aterrorizaría a la mayoría de ellos. Esta calle debería llevarnos al distrito noble. H.M. Bulbola podría ser varias veces más grande que Alesa, pero compartían la misma distribución básica. La mansión del conde estaba en el centro del distrito noble, justo en el centro de la ciudad. Alrededor del distrito noble estaban los ricos, luego los ciudadanos promedio, el distrito comercial y, finalmente, una zona de pobres. Ahora estábamos en la parte noble de la ciudad. La calle no era una vía principal, y apenas era lo suficientemente ancha como para que cupieran un caballo y un carruaje, pero aún así estaba llena de gente. Cuando estábamos a punto de entrar en el barrio noble, nos encontramos con un problema. En concreto, había guardias realizando inspecciones en las puertas. Su trabajo era mantener a los individuos sospechosos fuera del distrito noble. Fran, con aspecto de no haber tenido nunca nada que ver con un noble, fue advertida naturalmente. No podía culparlos. Yo también sospecharía que Fran era sospechosa. Estás entrando en el distrito noble, ¿tienen algún negocio aquí? Podemos darte indicaciones si te has perdido. Al menos fueron educados. Fran parecía más una niña perdida que un criminal. Voy a la mansión del conde. ¿Qué? ¿Pero cómo demonios? El más joven de los guardias pareció furioso por un segundo, pero el mayor se dio cuenta de algo. Susurró al oído de su compañero. Espera. Ella podría ser la que nos dijeron. Oh, la chica gato negro. Ella encaja en la descripción, disculpe, pero podemos preguntar su nombre. Fran, por supuesto. Disculpe, señorita Fran. Por favor, entre. Ve por aquí. El guardia más viejo parecía ligeramente preocupado, pero el más joven estaba nervioso y agitado. Tenía la sensación de que solo la habían reconocido por el príncipe. Probablemente quería asegurarse de que ella llegara a la mansión sin problemas. En cuanto a los guardias, Fran estaba relacionada con la realeza que visitaba. Tenían que mantener su código de etiqueta, sin importar su aspecto. Gracias, de nada, tenga cuidado. Antes de llegar finalmente a la mansión, nos encontramos con el mismo escenario 2 veces más. El distrito noble era grande, incluso para una ciudad importante, y había guardias colocados por todas partes. La mansión del conde estaba frente a nosotros, aunque todavía estaba bastante lejos. Probablemente nos encontrábamos en la entrada, con puertas imponentes y caballeros vigilando el frente y un puesto de guardia para que descansaran. Las puertas se prestaban a la intimidación, y había 2 caballeros que se hacían pasar por los guardianes. Fran no mostró ningún signo de temor y habló con ellos como lo haría con cualquiera. Oye, ¿es esta la mansión del conde? El caballero se paralizó, no esperaba que una niña le hablara con tanta ligereza. Sí. ¿Eres tú la que nuestros invitados han estado esperando? H.M. Disculpe, pero ¿puedo ver su identificación? Aquí tiene, gracias. Por favor, espere. El caballero comprendió el propósito de ella aquí antes de que pudiéramos explicarlo. Se saltó los interrogatorios y fue directamente a atendernos. El otro caballero entró en la pequeña caseta de vigilancia con la tarjeta de aventurero de Fran. Debió de haber un dispositivo para comprobar su autenticidad en el interior, porque pronto regresó y se la devolvió respetuosamente. Gracias por esperar. Por favor, por aquí. Él le mostrará el interior. La estaban tratando como a una invitada de honor, aunque no podía evitar sentir que la formalidad escondía algo en su voz. Sabía que Fran no podría mantener sus modales por mucho tiempo. Si se esperaba a ella una etiqueta perfecta, nos iríamos. Fran y Jet no podrían soportarlo. ¿Seguimos al joven caballero al interior? Había bastante distancia entre las puertas y la propia mansión. Supongo que la mayoría de los invitados llegaban en carruaje. No esperaban que alguien llegara a pie. Pasamos por el jardín, unos 300 metros, antes de llegar por fin a la visión completa de la mansión. A diferencia de las puertas delanteras, construidas para disuadir a los ladrones, la mansión era magníficamente elegante. Se parecía a esas mansiones que siempre imaginé en las que habrían vivido los emperadores europeos. Varias personas nos esperaban en la entrada, probablemente el mayordomo y las criadas de este lugar. Fran la aventurera, supongo. H.M. Soy Sebastián, el mayordomo de esta mansión. Encantado de conocerle. Dios mío, ¿dijo que se llamaba Sebastián? No podía creerlo. Los gatos serían llamados Tama,
los perros Pochi, y aquí estaba Sebastián, el mayordomo en persona. En carne y hueso, este mundo se ponía cada vez mejor. Lamentablemente, Fran no compartía mis sentimientos. No le vio la gracia, y sin miramientos permitió que la hiciera pasar. Si tan solo ella supiera. Sin embargo, fue un encuentro fatídico, y tuve que agradecérselo al conde de Bulbola. Mientras me perdía en mi pequeño mundo de ensueño, él condujo a Fran a lo que parecía una sala de espera. «Fran, ¿estás aquí? Te estábamos esperando». Fult y Satya ya estaban allí. El chambelán con cara de piedra, Sejit, también estaba allí, junto con los 3 huérfanos que el príncipe había cogido. Se habían quitado los harapos que llevaban en Cedrún y parecían más nobles que callejeros, aunque todavía se podía saber quiénes eran cuando hablaban. Cada uno de ellos saludó a Fran. Junto a ellos estaba sentado un hombre de buen porte. No iba tan impecablemente vestido como el príncipe y la princesa, pero seguía pareciendo un noble, aunque nunca había visto a un noble con un aspecto tan militar. Parecía ser de los que estarían más a gusto en el frente que escondiéndose detrás de sus tropas. «Soy el marqués Roudas Cristan, conde de Bulbola. H.M. Fran. Aventurera». Fran no ofreció su mano, pero se inclinó. El marqués parecía arrogante, pero suponía que eso venía con el trabajo. No le devolvió la reverencia. Cristan era de alto estatus y no estaba obligado a rebajarse ante un aventurero. Sin embargo, no percibí mala intención. Simplemente estaba acostumbrado a su posición. Hizo lo que era natural para él sin despreciar a Fran. Nos sentimos honrados de recibir a un invitado de nuestras altezas aquí. Por favor, siéntase libre de quedarse en nuestra morada mientras esté en Bulbola. De acuerdo. El marqués también parecía magnánimo. No se molestó en lo más mínimo por la falta de etiqueta de Fran a la hora de cortejar. Había deducido correctamente que mostrarle a Fran algo de hospitalidad era la mejor manera de ganarse los favores de Fult. El príncipe le contó al conde la historia de su encuentro con los esclavistas ilegales en Cedrún y como un raidosiano dijo que tenían vínculos con una red de esclavistas en Bulbola. Luego le pidió al conde que detuviera a esos esclavistas. Se necesitaría algo de espionaje, así que sería difícil que el marqués hiciera su movimiento de inmediato, pero parecía que la brigada de caballeros local ya estaba en ello. Va a ser difícil. El príncipe había utilizado su influencia como miembro de la familia real para reunirse con el marqués Cristan. Pero esta era nuestra oportunidad de acabar con esos esclavistas, así que lo menos que podíamos hacer era animar a Fult y Satya. Fran les mostró el folleto y anunció que iba a participar en el concurso. «Ya veo. El concurso de cocina de Bulbola es famoso en todos los reinos. Creo que uno de los ganadores está empleado en nuestro palacio real en casa, ¿no es así, Sejit?» «En efecto. Creo que el jefe de cocina ganó el concurso hace 10 años. Así que era cierto que el ganador tenía la oportunidad de trabajar para la realeza. Entonces, ¿cómo piensas vencer a estos veteranos del mundo culinario?», preguntó Fult con una mirada preocupada. Satya no dijo nada, pero parecía igualmente preocupada. Era una prueba de lo difícil que iba a ser esto, pero Fran tenía una confianza inquebrantable. «Vamos a ganar presentando curry». «¿Curry es el plato que nos diste en Cedrún?» «Sí. Estaba delicioso, sin duda. Creo que podrías llegar lejos con él». «Lejos no es suficiente. Planeamos llegar hasta conseguir la victoria». «Ya veo. En ese caso, tienes nuestro apoyo. Buena suerte, Fran». Sebastián interrumpió, excusándose por meterse en nuestra conversación, y nos dijo que la cena estaba servida. Pensé que se esperaba que Fran y los demás niños se comportaran lo mejor posible, pero la cena resultó ser bastante informal. El marqués Cristan nunca reprendió a los niños por su falta de etiqueta. Probablemente Fult y Satya le habían informado de que este amigo en particular no se sentía cómodo con las formalidades. No quiere decir que el marqués se mostrara amigable con los otros niños, por supuesto. Pero los dejó a su antojo mientras conversaba con los gemelos reales. «Iba a presentarles a mis hijos, pero parece que se han retrasado. Me disculpo en su nombre, he oído hablar de sus hijos». «El mayor, en particular, tiene fama de ser un caballero», respondió Sejit. Leyendo entre líneas, estaba diciendo: «Tienes al estimado príncipe y a la princesa de Fiyus en tu presencia, y dicen que se han retrasado. ¿Qué podría ser más importante que esto?». «Mis disculpas», respondió el marqués. «Todos estuvieron presentes ayer, pero ahora están ocupados por el Festival de las Lunas. Las cosas se vuelven más agitadas a medida que nos acercamos al festival, y el comité debe permanecer en el lugar para supervisar los preparativos. Philip está entre ellos como jefe de la brigada de caballeros». El marqués sonreía, pero sus palabras insinuaban en realidad: «Bueno, si hubieras llegado ayer como estaba previsto, todo el mundo habría estado aquí para recibirte».
La culpa es tuya por llegar tarde. Ya estamos bastante ocupados en esta época del año sin que tú te sumes a nuestras obligaciones. El capitán de la brigada de caballeros no tiene tiempo para perderlo en cumplidos, así que no creas que todo va a ir según tu precioso itinerario. Pero así eran las conversaciones entre los altos y poderosos, siempre envueltas en doble sentido y sarcasmo. Los nobles de aquí eran tan rotundos como los políticos de mi tierra natal. Aún así, me sorprendió que Seyid, normalmente insensible en situaciones sociales, pudiera dirigirse a un noble con tanta elocuencia. Por otra parte, siempre intentaba exaltar al príncipe y a la princesa, así que tal vez solo estaba fingiendo su falta de sensibilidad. Dada su posición como chambelán, era natural que tuviera algunas habilidades oratorias. ¿Así que su hijo mayor es el capitán de la brigada de caballeros? Sí. Han estallado peleas en el distrito de los barrios bajos, y el muchacho ha estado inundado de trabajo. Dios mío, qué mala suerte. Bueno, hágale saber que es libre de venir a saludarnos cuando quiera, dijo el príncipe con indiferencia. El duro esfuerzo de Seyid parecía haberle pasado desapercibido. Gracias, Alteza. Los índices de criminalidad tienden a subir en esta época del año, ya sabe, de verdad. Sí. La mayoría se dedica a robar a los turistas que han venido para el festival, por supuesto. El aumento del tráfico de personas dentro de las murallas de la ciudad convertía a Ulbola en un paraíso para los rateros y los ladrones. El marqués siguió presumiendo de sus hijos. Además de Philip, el capitán de la brigada de caballeros, estaba Brock, el segundo hijo y gerente de una asociación comercial bastante grande. Incluso formaba parte de las altas esferas del gremio de comerciantes, por lo que estaba aún más ocupado que su hermano mayor. Sorprendentemente, su tercer hijo, Baint, era chef. Cuando el marqués mencionó que su hijo participaría en el concurso de cocina, Fran sacó el folleto. Sí, ¿tú también participarás? Ya veo. La mejor de las suertes para ti. El marqués no podía estar menos interesado. Sigo diciéndole a ese chico que se deje de tonterías y ayude a sus hermanos, pero no me escucha. Incluso lo llamó tontería cuando un participante estaba sentado justo delante de él. Aunque podía entender que un noble de su talla viera como una frivolidad ser chef, el marqués no era un mal hombre, pero era definitivamente insensible y parecía imponer su visión del mundo a todos los que le rodeaban. Consintió a Fran, ya que ella era de baja alcurnia, pero parecía pensar que ser chef era impropio de su hijo. Supongo que su discriminación funcionaba en un nivel subconsciente, ya que esperaba que todos vieran su razonamiento. No hay necesidad de hacer pucheros, Fran. Este tipo no quiere decir nada con eso, pero aún así, no podía dejar que Fran discutiera con el conde local. Tenía que convencerla. Puedes demostrarle que está equivocado con nuestra cocina. Cierto, ¿verdad? Haremos el más delicioso plato de comida, y dejaremos que lo pruebe, bien. Haremos un curry tan bueno que tendrá que inclinarse y llorar. Me alegré de que Fran fuera del tipo tranquilo. Aunque su discurso de hacer que el conde se inclinara sugería que aún le faltaba sentido común. Después de la cena, la llevaron a sus aposentos, una habitación de invitados tan grande que parecía un hotel de 5 estrellas. No nos habría importado dormir en las instalaciones del personal, pero no dejarían que una invitada de honor de la familia real de Fiyu se alojara en un alojamiento tan mísero. Si necesita algo, toque esa campana y una de nuestras criadas le atenderá. Este lugar es enorme, y lujoso, también, tan esponjoso. Uf. Sin poder resistirse, Fran se lanzó a la cama con dosel justo en medio de la explicación de Sebastián. Deja de saltar en la cama, se lo había dicho una y otra vez, pero seguía haciéndolo. La cama del marqués parecía costar una pequeña fortuna, y no había manera de que pudiéramos pagar si ella la rompía. ¿Qué sentido tenían todos esos detallados grabados en los pilares de la cama? Las varillas de plata brillaban sobre las finas sábanas de lino. Te lo dejaré pasar esta vez, Fran. Pero Jet, la cama está fuera de los límites para ti esta noche, Aref. Esos ojos de cachorro no funcionarán conmigo hoy. No significa. No. Sabiendo que sus peticiones caían en saco roto, Fran y Jet se dirigieron a Sebastián. ¿Puede Jet dormir en la cama conmigo, por favor? Uf. Jet le lanzó al mayordomo su más patético gemido mientras se frotaba contra la pierna de Sebastián. Pero por supuesto. Tenemos tantos cambios de sábanas como necesites, así que úsalas a tu antojo. Gracias. Aref. Bueno, supongo que si el mayordomo jefe dijo que estaba bien, solo no ensucien mucho la habitación, ¿de acuerdo? No lo haremos. Uf.
Fran y Jet siguieron explorando la habitación después de que Sebastián se fuera, sacando cajones y asomándose a la chimenea. No lo vayas a romper. Comencé mis preparativos para el concurso de cocina. Comenzaría probando algunos de los alimentos que habíamos traído de la cabeza de dragón. Produje un clon de mí mismo y comencé con la sopa. Estaba deliciosa. Incluso mi clon, con su sentido del gusto atrofiado, podía notarlo. No sería capaz de superar esto si simplemente preparara una olla de curry y la llamara comida. Tendría que preparar varios sabores de pan de curry y encontrar una forma única de venderlos. Deberíamos ir al gremio de aventureros para investigar la guarida. La jaula de cristal sería nuestra primera guarida, así que no podíamos permitirnos el lujo de ser descuidados. Le dijimos a Sebastián que íbamos a salir, y nos hizo saber que podíamos volver a entrar en la mansión rápidamente usando la entrada del personal. Tenía sentido que la servidumbre no tuviera que pasar por el enorme jardín delantero cada vez que salía de la finca. Hay mucha gente esta noche. El distrito noble estaba tranquilo, pero a medida que nos dirigíamos al centro, cada vez había más gente abarrotando las calles. También hay muchos puestos de comida. Uf. Era la víspera del Festival de las Lunas, y la gente ya estaba celebrando, bebiendo y bailando por las calles. Los habitantes de las ciudades que habíamos visitado hasta ahora se retiraban a sus casas al caer la noche, dejando solo a los comerciantes y aventureros vagando por las calles. La visión de una multitud bebiendo al aire libre en la víspera de un festival era nueva para mí. Me recordaba la tierra. Tendremos tiempo de sobra para comer más tarde. Vayamos al gremio de aventureros. Ñam, ñam. Ok. Un día después, pasamos la noche preparando nuestra incursión y nos preparamos para salir de la mansión al amanecer. Habiendo hecho nuestra investigación la noche anterior, estábamos bien equipados para enfrentarnos a lo que la guarida pudiera ofrecernos. Fran había estado durmiendo la mayor parte del tiempo. Aún así, yo tenía la mayor parte de la información en mi cabeza, así que estaríamos bien. Habría sido mucho más fácil si no hubiera habido nadie más usando la biblioteca. Tuve que manipular el cuerpo dormido de Fran con telequinesis todo el tiempo que estuve investigando. A pesar de ser tan tarde, había otras personas usando la biblioteca. Supongo que era lo normal en un gremio de una gran ciudad. El mayor reto de la noche fue extraer los libros de las estanterías utilizando el cuerpo de Fran. Era propio de ella dormir en una biblioteca. Yo también la controlaba en esta bonita mañana, dado que todavía estaba medio dormida. Moví su cuerpo apenas consciente para que se aferrara a Jet, y dejé que la arrastrara. Pensé que era un buen truco para una fiesta. Mientras caminábamos entre el bullicio de la mañana, el olor a comida recién cocinada pronto despertó a Fran. El Festival de las Lunas estaba en pleno apogeo, y la mayoría de las tiendas y puestos de comida seguían abiertos desde la noche anterior. Creo que tomaré un poco de sopa. Claro, no te olvides de comprar un poco para Jet, también. Sí. Fran pidió una sopa de pescado transparente, hecha a la medida para la gente con resaca. Hizo 2 pedidos y pagó a la señora del puesto, recibiendo a cambio cuencos de papel llenos de sopa. El hecho de que ella pudiera conseguir utensilios de papel en un puesto de comida cualquiera mostraba lo avanzado que era Bulbola. Fran puso el tazón de Jet frente a él. Se ve bien. Uf, uf. Los ojos de Fran brillaban con hambre de anticipación cuando sucedió. Boarb, muévanse, muévanse, fuera del camino. ¿Qué? Un hombre de aspecto desaliñado dejó escapar un grito al chocar con una chica, que a su vez chocó con Fran. ¿O no? Lo siento mucho. Fran miró su cuenco mientras rodaba por la acera, con su delicioso contenido salpicado por el suelo. Sus agudos ojos se dirigieron al hombre que huía mientras desaparecía en la distancia. ¿Estás bien, cariño?, preguntó la tendera. Estoy bien. Siento haberlo dejado caer. No pasa nada, ¿te has quemado? No. Gracias por preguntar. Fran se inclinó ante la preocupada tendera y se fue. Ahora iba en serio. Su cuerpo ágil se deslizó entre la multitud, con la intención de detener al hombre en su camino. Alto, cállate, te voy a matar. Te voy a matar. La falta de modales no era el problema más inmediato del tipo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su discurso era confuso. Parecía que estaba drogado, no mostraba signos de detenerse, así que Fran lo hizo tropezar. El hombre cayó en picada y rodó un par de metros en la carretera. Fran, sé que te molestó que desperdiciara la comida, pero ¿no crees que es demasiado? Pero ni siquiera eso fue suficiente para aplacar la ira de Fran. Curó al hombre mientras yacía retorciéndose en el pavimento, luego lo agarró por el cuello y lo puso de pie. Has cometido un gran crimen. Sí. Una atrocidad absoluta. No, no lo ha hecho.
Todo esto se podría haber arreglado pidiéndole al tipo que te pague la sopa. Cállate, aléjate de mí, Aar. Algo estaba mal en él, pero su fuerza maníaca aún no era rival para Fran. Pronto le impidió retorcerse. Lo has atrapado, pero ¿ahora qué? Le enseñaré el infierno. Mientras Fran dejaba claras sus intenciones, los guardias de la ciudad se dieron cuenta de la conmoción. Escuché su conversación mientras Fran entregaba al hombre. ¿Otro de los barrios bajos? Este año hay muchos. Alguna droga loca debe estar circulando. Sin duda eso parece. El marqués Cristan había mencionado brotes de malestar en los barrios bajos. Este hombre era uno de sus habitantes. Vamos, deja de mirarlo. Tenemos que irnos. HM. Oh, deja de estar enfadada. Estoy seguro de que se enfrentará a su cuota de disciplina. Muy bien. No estaba satisfecha con esa respuesta, pero no podíamos permitirnos perder más tiempo. Hoy era el primer día del Festival de las Lunas. Los rituales se llevarían a cabo esta noche, y yo quería volver de la guarida para entonces. Nos dirigimos a las puertas de la ciudad, parando en algún que otro puesto de comida, y finalmente salimos de Bulbola. Bien, vamos a tener que duplicar el ritmo a partir de aquí. Jet, contamos contigo. Wow. Se necesitaba un día para llegar a la guarida a caballo, pero podíamos hacer el viaje en 3 horas si Jet iba a toda velocidad. Además, había un camino definido hecho por muchos aventureros antes que nosotros, así que no teníamos miedo de perdernos. Vamos, Jet. Uf, uf. 3 horas después. Llegamos justo a tiempo. ¿Esta es la guarida? Ante nosotros se extendía un mar boscoso de árboles imponentes. Podíamos oír los sonidos y las auras de varios monstruos incluso desde aquí. Zip. Jaula de cristal, guarida clase B, puedo percibir un montón de monstruos. Uf. Las expresiones de Fran y Jet se tensaron en concordancia. Este es el plan. Nos dirigiremos a la parte central del bosque. Una vez allí, cazaremos solo los monstruos que podamos comer. La reserva de maná de un monstruo no era un indicador de si su carne era comestible. HM. Es hora de abastecerse de carne. Ella bref. No teníamos mucho tiempo, así que solo buscaríamos los monstruos que necesitáramos. Según los libros del gremio de aventureros, generalmente viven en medio del bosque. Con Fran en su espalda, Jet usó salto aéreo para saltar sobre el bosque. El plan era que saltara hasta el centro del bosque para minimizar el riesgo de perderse. Por mucho que quisiera cazar cerca de la entrada, el tiempo era esencial. ¿Ese es el árbol de cristal? Fran divisó el homónimo de la guarida desde la espalda de Jet, un imponente árbol de cristal de 3000 metros de altura. Su tronco transparente brillaba maravillosamente con la luz del sol y su propio maná radiante. Era una maravilla divina. Nunca había visto nada igual. Se dice que ese árbol mágico tiene más de 3000 años. El árbol de cristal irradiaba un cierto tipo de maná que atraía a los monstruos herbívoros. Estos monstruos se daban un festín con el árbol y le ofrecían protección a cambio. En efecto, el extraño árbol utilizaba a los monstruos como defensa, lo que quería decir que los herbívoros no eran los únicos que estaban allí. Su presencia atraía a su vez a los depredadores carnívoros, haciendo de la jaula de cristal un próspero ecosistema para todo tipo de criaturas. Este era el árbol de cristal más grande del mundo. Cuanto más grandes eran, más maná contenían y más fuertes eran los monstruos que atraían. Solo podía imaginar las bestias que hacían su hogar alrededor de este espécimen de 3000 años. Se podría decir que este árbol había creado por sí solo toda la jaula de cristal. ¡Wow! Uf. Fran y Jet estaban igual de impresionados. Sus ojos brillaban de asombro al contemplar su belleza. Nunca había visto un asombro tan infantil en la cara de Fran. Solo por eso ya valía la pena el viaje. Pequeñas criaturas parecidas a pájaros volaban alrededor del árbol. Parecían insignificantes frente al gigantesco árbol de cristal que tenían detrás, pero sus alas debían medir al menos 5 metros. Hice una nota para evitarlo si era posible. Cuidado. Cuanto más nos acerquemos a ese árbol, más probable será que nos encontremos con monstruos de alto riesgo. Lo sé, ya casi llegamos a nuestro destino. ¿Ves alguna presa, Fran? HM, ¿qué hay de ese? Fran había visto un gran cerdo monstruo bañándose en algo de barro. Buen ojo. Jet, haznos aterrizar allí. Uf. Muy bien, vamos a derribarlo de una vez. ¿Lo haré? Uf. Jet apuntó al monstruo más cercano y descendió sobre él como un halcón, con las fauces por delante. Fran saltó de su espalda y cortó a otro en pedazos. Oink. Jet, por allí. Gur. No tardamos en matar a 5 de los cerdos del pantano de amenaza.
Estos monstruos vivían en el pantano y el pellejo de su lomo era duro. Estábamos encantados de haber completado nuestra primera cacería con éxito, pero si soy sincero, estos cerdos de pantano no valían mucho. En cuanto al sabor, el cerdo del pantano no sabía mal. De hecho, era bastante delicioso. Sin embargo, no era tan sabrosa como la carne de cerdo criada especialmente, la cual solía ser criada en condiciones particulares, y se necesitaba tiempo para sacar el olor a pantano de la carne. Se les conocía como la alcancía del aventurero novato, ya que los principiantes solían cazarlos por dinero. Por muy impresionantes que fueran, no eran los monstruos de cerdo que buscábamos. De todos modos, los guardamos, por si no encontrábamos nuestra presa principal. Es hora de buscar más monstruos, Jet. Bref. ¿Debemos ir más profundo? Sí, acerquémonos al árbol de cristal. Creo que aún estamos demasiado cerca de la entrada. Los cerdos del pantano normalmente se encontraban vagando en los bordes de la jaula de cristal. El hecho de que nos hayamos topado con toda una manada de ellos indicaba que no nos habíamos adentrado lo suficiente. Avanzamos en el bosque durante 1 hora hasta que por fin encontramos un jabalí a nuestro gusto. Nuestra expedición había sido un dolor de cabeza hasta ahora. Todo lo que queríamos era carne de cerdo y de vaca, pero nos habíamos topado con criaturas que, en el mejor de los casos, eran incomibles. Entonces, ¿este tipo sabe bien? Sí. Jabalí. Grandes colmillos. Melena dorada. Ese es nuestro chico, Gujimbursti, melena dorada o cerdas doradas, un monstruo de amenaza de que lleva el nombre del mítico jabalí con una melena dorada como tal. Esa melena podía desviar cierta cantidad de magia, y sus colmillos podían derribar un árbol de una sola carga. El Gujimbursti era incluso lo suficientemente agresivo como para atacar a criaturas más fuertes que él. La gente lo llamaba el jabalí loco por su tenacidad y su aparente incapacidad para hacer otra cosa que no sea cargar hacia adelante. Sin embargo, a pesar de su combatividad, su carne era sorprendentemente suave y su grasa deliciosa. El gremio de aventureros solía publicar misiones de caza para el Gujimbursti, y su carne era popular en todo Ulbola. Por suerte para nosotros, este monstruo por sí no era enorme, de más de 5 metros de largo, casi 3 veces más grande que Jet. No te vuelvas demasiado loca en la ofensiva. Queremos conservar la mayor cantidad de carne posible. Entendido. Jet, disminuye la velocidad. Gar. Si lo herimos, sangrará. Cuanto más se desangre, más sabor perderá la carne. La textura también sufriría, volviéndose demasiado dura para comer. Teníamos que matarlo con el menor número de golpes posible. Un golpe en su cristal era lo ideal, pero la catapulta telequinética no era posible. Incluso si pudiera matarlo, haría explotar a todo el Gujimbursti en carne picada. Oink. Cuidado, Fran. Mientras consideraba nuestras opciones, el jabalí dorado arremetió. El cerdo fue más rápido de lo que esperaba. Se acercó a nosotros antes de que me diera cuenta. Intenté ralentizarlo con telequinesis, pero fue inútil. La criatura era una masa de fuerza pura. Ag. Fran. ¿Estás bien? Más o menos. La embestida del jabalí solo la rozó, pero fue suficiente para lanzarla a 10 metros de distancia. La bestia era una fuerza a tener en cuenta. Fran se recuperó con un buen salto en el aire y se puso en posición de combate. El Gujimbursti continuó su carga, derribando árboles que bien podrían haber servido como pilares de un santuario en la tierra, y desapareció en el bosque. Sin embargo, Jet tenía su olor, así que no había peligro de perder el rastro. Este era el momento perfecto para tender una trampa. Cavaré un agujero con magia de tierra. Jet, tú lo atraes. Nuestra trampa no lo retendrá por mucho tiempo, pero solo necesitamos unos segundos para que Fran lo derribe. ¿Entendido? Uf. Creé un gran agujero subterráneo con magia de tierra. Si algo pesado se ponía encima, la corteza cedería. Era la trampa perfecta para nuestro amigo cerdo. Unos minutos después, Jet reapareció con el Gujimbursti pisándole los talones. Se pavoneó frente al jabalí gigante como si lo desafiara. Jet incluso había cambiado de forma a su tamaño más pequeño para aumentar su descaro. Bref. Oink. El vapor brotó de las enormes fosas nasales del Gujimbursti. Cargó contra el pequeño lobo, con la intención de aplastarlo, y derribó muchos árboles por el camino. El impulso me recordó al de un camión, y el jabalí pronto lo pagó. Su pata de pelo dorado se hundió en el suelo, dejando la mitad de su cuerpo al descubierto. Oink. Mi trampa funcionó perfectamente. Fran, ahora, HM. Fran saltó hacia el jabalí dorado. ¿Dónde está el cristal de esta cosa? Debería estar justo en su corazón. HM.
Me transmuté en una hoja larga y delgada, con más capacidad para alcanzar el corazón de la criatura con un solo golpe. En efecto, había tomado la forma de un stock. ¡Ah! ¡Oink! Fran usó un agarre bajo y me hundió directamente en la bestia. ¿Ahí? Utilizó arte de espada de nivel 8, puñalada puntual, y me clavó justo en el lomo del jabalí. La habilidad concentró toda su energía en la punta de mi hoja, y no me costó mucho penetrar la melena dorada y la musculatura de la bestia. Sentí que atravesaba su corazón y su cristal. El golpe apenas había magullado al Gullimbursti. El final perfecto para nuestra cacería. Lo logramos, HM. Esto es mucha carne, seguro que lo es. Eso hace que nuestro suministro de carne de cerdo esté resuelto. El jabalí gigante nos proporcionó más que suficiente carne de cerdo para el concurso. ¿Lo almacenamos por ahora? Por mucho que nos hubiera gustado desmontarlo, el olor de su sangre atraería a los monstruos cercanos. Tendríamos que desollarlo y prepararlo en el gremio de aventureros. Vamos a seguir adelante, HM. Uf. Cazamos monstruos durante las siguientes 2 horas. Primero fue Lápiz, un astuto monstruo vaca de color blanco que podía usar magia curativa. Cazamos 2 de ellos. De alguna manera, también matamos a 5 Gullinkambí y monstruos pájaros dorados que volaban por los árboles a velocidades cegadoras con picos que atravesaban el metal. Al encontrar su nido, cogimos 8 de sus huevos dorados, cada uno más grande que el huevo de avestruz más grande de la tierra. Fue un gran botín, pero los monstruos de aquí eran duros, y estábamos bastante agotados después de la caza. Aunque el índice de enfrentamientos de la guarida no era tan alto como el de una mazmorra, quedarse aquí durante mucho tiempo seguía siendo una mala idea. Ahora que habíamos terminado con nuestros asuntos, debíamos volver a casa, pero antes de que pudiéramos, una extraña sensación se apoderó del bosque. Los monstruos del lugar comenzaron a agitarse. Los más débiles, en particular, parecían tensos, como si tuvieran miedo de que algo se abalanzara desde arriba. El aire se volvió pesado, e incluso Jet parecía inquieto. Sin embargo, incluso cuando usé sentido sensorial, no pude averiguar el origen de esta agitación. Era solo yo. Pronto, la fuente del terror se reveló. Kaboom. Wow. ¿Qué es esa firma de maná? Uf. Un trueno retumbó en la guarida cuando una inmensa firma de maná surgió cerca del árbol de cristal. Era tan fuerte que podía sentirla desde todas partes. Maestro, por allí. Parece que se trata de monstruos voladores. Un gigantesco pájaro salió volando del árbol de cristal. Brillaba con una luz blanca azulada. No pude lanzar identificación sobre él desde aquí, pero una mirada fue suficiente para recordar lo que era. Es un pájaro trueno, y hay 3 águilas tormenta a su alrededor. El pájaro trueno era un monstruo de amenaza B, mientras que las águilas tormenta eran de amenaza D. La enciclopedia que leí en el gremio de aventureros nos advirtió sobre el pájaro trueno, diciendo que debíamos mantenernos alejados de sus ataques eléctricos. Su velocidad inigualable lo convertía en el gobernante de la jaula de cristal, pero la extraña firma de maná que percibí no pertenecía al pájaro trueno. ¿Hay alguien luchando contra él? Una figura saltó por el cielo y chocó con la bandada. Esta era la fuente de maná. Estábamos bastante lejos de ella, pero el maná seguía reverberando por aquí. El aura pertenecía a una persona. De alguna manera, habían conseguido activar mi sentido de peligro y mi sentido sensorial a pesar de la gran distancia. No pude distinguir el rostro de la figura, pero su pelo estaba recogido en un moño y llevaba un equipo azul oscuro. Lucharon solos contra el pájaro trueno. Lo habría calificado de temerario si no pareciera que estaban ganando. Está empezando. Uf, un rayo salió del pico del pájaro trueno. Megavatios de electricidad iluminaron el bosque, y un estruendo atronador resonó entre los árboles. La sombra esquivó fácilmente la trayectoria. El ataque habría sido un golpe mortal para nosotros, pero probablemente no fue más que una finta de apertura para el pájaro trueno. Su bandada cargó a través de la electricidad, dirigiéndose a la figura. La velocidad del ave debe ser imperceptible a corta distancia. Solo pudimos ver su movimiento porque estábamos observando el combate desde una gran distancia. En un alarde de reflejos sobrehumanos, la figura volvió a esquivar. Ahora entendía por qué el pájaro trueno era objeto de temor para los habitantes del bosque. Las criaturas no voladoras estaban indefensas ante sus rayos y su velocidad. Incluso si una criatura pudiera moverse con la misma rapidez, tendría que preocuparse por el rayo. Aunque era el mismo nivel de amenaza que el demonio al que nos habíamos enfrentado, no creía que tuviéramos ninguna posibilidad. A diferencia del demonio de la mazmorra, el pájaro trueno no tenía restricciones y tenía acceso a todas sus habilidades. Por no hablar de las águilas tormenta que le servían de vanguardia. Todo esto me hizo preguntarme sobre esta figura solitaria.
Ninguno de los ataques de los pájaros los rozó siquiera, aunque los rayos de electricidad parecían partir el propio cielo. De hecho, parecía que la figura estaba provocando a la bandada para que atacara. Las águilas rodearon al desconocido en un esfuerzo por reagruparse, y la figura pasó a la ofensiva, deseosa de aprovechar la apertura. Su contraataque fue el principio y el fin de este encuentro. ¿Tantas espadas? ¿Magia? ¿O es una habilidad? La figura extendió su mano e invocó un gran número de espadas a su alrededor. Las espadas aparecieron tan rápidamente, que fue como si se teletransportaran hacia la misma existencia. No estaba seguro de si la figura las había invocado o si solo eran manifestaciones. Cada espada emitía grandes cantidades de maná, y al usar identificación sobre ellas, descubrí que cada una era tan fuerte como un arma encantada. Las espadas se lanzaron a la vez contra los pájaros eléctricos. Aunque eran más lentas que mi catapulta telequinética, su gran número abrumó a la bandada del pájaro trueno. Debía de haber un centenar de hojas en total, y tampoco se lanzaron sin más hacia sus objetivos. Por el contrario, revoloteaban con la precisión de una danza coreografiada, sin dejar a los pájaros espacio para escapar. Encerrados en una jaula de espadas, los monstruos cayeron uno a uno. Incluso el pájaro trueno, que luchó hasta el final, tenía agujeros en las alas por la tormenta de espadas. Una gran espada asestó el golpe mortal, apuñalando al pájaro trueno en el cuello. Con eso, el gran pájaro relámpago cayó del cielo en picada. ¡Guau! Sí. Intentemos no encontrarnos con ninguna de esas cosas. No sabíamos las intenciones del extraño. ¿Y si eran un bandido? Acaban de derrotar a un pájaro trueno, un enemigo al que teníamos pocas posibilidades de vencer, en un instante. No quería enemistarme con ellos si era posible. La figura desapareció hacia el árbol de cristal, probablemente para reclamar su botín. Ya tenemos lo que hemos venido a buscar. Hagamos las maletas y volvamos a casa. HM. Uf. Salimos de la jaula de cristal, con la sensación de haber escapado de la misteriosa figura, y nos dirigimos de nuevo a Ulbola. Todavía teníamos que preparar la carne de monstruo para nuestro curry. Maestro, hay mucha gente por allí. Tal vez sean aventureros custodiando una caravana, pero algo parece raro. Encontramos una caravana en la carretera, 5 carruajes en total. Hoy era el primer día del Festival de las Lunas, y estábamos a 1 hora de Ulbola. Probablemente eran visitantes de los pueblos cercanos que se dirigían a participar en el festival. Sin embargo, Fran tenía razón. Estaban actuando de forma extraña. La caravana se había detenido, y podía oír gritos de dolor procedentes de su dirección. Al inspeccionar más de cerca, el carruaje principal estaba acribillado con flechas. Creo que les están robando. Los hombres que rodeaban la caravana iban vestidos de forma bastante tosca y no parecían los guardaespaldas habituales. Además, sus espadas apuntaban hacia la caravana en lugar de alejarse de ella. Los bandidos habían conseguido incluso destruir las ruedas del carro principal. Tenemos que ayudarles. Acelera, Jet. Uf. Al caer desde el aire, vimos a unas aventureras defendiendo la caravana de los bandidos. No las maltraten demasiado, ¿ahora? Podemos hacer una pequeña fortuna vendiendo a estas damas. Entendido. No puedo esperar a probarlas. Las palabras de los bandidos agudizaron la mirada de Fran. Sonaban como esclavistas, y eso los marcaba como sus enemigos mortales. Aguanten, ustedes dos. Si nos rendimos ahora, llegarán a los aldeanos. ¿Los protegeremos con nuestras vidas? Las mujeres estaban arriesgando sus vidas para proteger a los pasajeros. No mostraron ningún deseo de escapar, incluso si eso significaba la muerte. Me agradaban. Tenían agallas. ¿Vamos? Bien. Ahora, ¿cuál es el líder? Creo que es ese. Un hombre grande estaba detrás del grupo de asalto, ladrando órdenes. Estaba mejor equipado que el resto, y sus estadísticas eran más altas, también. Debe ser su líder. Ya. Fran saltó de la espalda de Jet y golpeó al capitán de los bandidos, dejándolo inconsciente. Queríamos información, y este tipo era nuestra mejor opción. El resto puede morir. Gar. Más rápido de lo que el ojo podía seguir, Fran decapitó a los bandidos. ¿Quién está ahí? ¿Una niña? Tanto los bandidos como los guardaespaldas estaban igualmente confundidos. Sin embargo, Fran y Jet no bajaron el ritmo hasta que todos los ladrones estuvieron muertos. Fran se encargó de los que estaban en la parte trasera de la caravana mientras Jet se encargaba de la parte delantera. Los rezagados restantes fueron rápidamente eliminados con una abundante aplicación de magia de llamas, dejando al líder como único superviviente,
¿Están ustedes bien? Fran preguntó a los desconcertados aventureros. Apenas habían transcurrido 2 minutos desde nuestra llegada, y los saqueadores estaban prácticamente eliminados. No era de extrañar que esto no se hubiera asimilado todavía. Curación de Arya. Parecían heridos, así que tenía sentido curarlos. Con sus cuerpos recuperados, su cordura pronto regresó. ¿Magia curativa? Gracias. Pensé que estábamos perdidas. Las 3 aventureras parecían aliviadas, pero no tardaron en volver a poner su fachada profesional. Todavía estaban de servicio y no podían bajar la guardia. Las aventureras se turnaron para estrechar la mano de Fran. A pesar del miedo que sentían por ella y por Jet, sus temores se vieron superados por la gratitud. Somos un grupo de aventureras, las doncellas carmesí. Realmente nos salvaste ahí atrás. Soy Fran, aventurera de rango a tu edad, eso es increíble. Supe que eras algo especial cuando te vi luchar. Algunos de los aldeanos salieron de la caravana y se estremecieron al ver a los bandidos muertos. La escena podría haber sido un poco intensa para la gente común del pueblo. Sus guardaespaldas les explicaron cómo Fran les había salvado la vida, y los aldeanos inclinaron la cabeza en señal de gratitud. Algunos de ellos incluso sollozaron de alivio. Debían de estar aterrorizados ante la perspectiva de ser capturados. Pero también es posible que el lamentable estado de los cuerpos de los bandidos les haya hecho llorar. Salvarlos no fue nuestro único objetivo, por supuesto. Hey. Gar. Fran curó al líder de los bandidos y lo golpeó de nuevo, señalando el comienzo de su tortura. Eak, voy a hablaré. Solo perdóname la vida. Responde a mis preguntas y no te mataré. Está bien, solo no me mates, por favor. La voz helada de Fran y los gruñidos amenazantes de Jet debieron asustarlo. O tal vez vislumbró lo que quedaba de sus amigos. En cualquier caso, nos dijo frenéticamente cuántos hombres tenía y cómo encontrar su escondite. También reveló que los bandidos ya habían capturado a algunos inocentes. Estaban vivos, aunque no bien, y había planeado colarse en Bulbola donde podría venderlos como esclavos. Fran se propuso frustrar esos planes. No es que tuviera un gran sentido de la justicia, sino que odiaba a los esclavistas. Cuando nos acercamos al final de la tortura, el alcalde del pueblo se acercó. ¿Qué vais a hacer ahora? Asaltar su escondite, por supuesto. Ya veo. Alguien tendría que hacer guardia mientras la caravana hacía las reparaciones. Volver para encontrarla aniquilada me dejaría un mal sabor de boca, así que dejamos a Jet como seguro. Él debería ser suficiente hasta que los carruajes fueran arreglados. Voy a ir al escondite para salvar a los cautivos, dijo Fran. Cuando lo haga, quiero que los dejes unirse a la caravana. A cambio, dejaré a Jet aquí. Contigo. Solos, no teníamos forma de llevar a los cautivos a casa, aunque pudiéramos salvarlos. Íbamos a necesitar su ayuda. Así que vas a dejar atrás a este lobo. El alcalde parecía decididamente preocupado. Probablemente quería que Fran se quedara atrás. Pero forzó una sonrisa y se inclinó agradecido, dándose cuenta de que no estaba en condiciones de buscarle fallos a un lobo feroz. Entonces estamos a tu cuidado. Cuídalos, Jet. Uf. En el rostro del alcalde aún se percibe un atisbo de preocupación, pero por ahora estarán a salvo. Pongámonos en marcha. Camina. Está bien. Está bien. No hay necesidad de tirar de mi cadena. Con la guía del líder de los bandidos, pronto llegamos a su escondite. Estaba a unos 15 minutos de distancia, pero la caminata fue tranquila. El lugar estaba situado en una cueva al pie de una montaña. Tenía el aspecto de un escondite, sin duda. Sorprendentemente, la entrada estaba oculta con magia. A pesar de nuestras habilidades de detección, habría sido difícil de encontrar si el líder de los bandidos no nos lo hubiera revelado. Quedaba en claro que no se trataba de una banda de bandidos común y corriente. Con eso en mente, entramos cuidadosamente en el escondite. Estaba bastante protegido, a pesar de parecer una cueva normal y corriente desde el exterior. Quedaban más de 20 hombres, y dieron una gran batalla. No pudimos bajar la guardia gracias a todas las flechas que volaban. Los propios bandidos eran fuertes. Algunos de ellos podían usar artes de la espada, e incluso tenían magos entre sus filas. Eran más bien una unidad organizada de mercenarios que una banda de forajidos. La base también estaba equipada con una salida de emergencia. El líder de los bandidos nos enseñó dónde estaba, y enseguida la volamos con magia de llamas. 2 pájaros de un tiro. El hombre que nos había guiado hasta ahora no era el jefe, sino solo el capitán de una unidad menor. El verdadero jefe estaba holgazaneando en las habitaciones interiores.
Pero me había acostumbrado a referirme a nuestro cautivo como el líder de los bandidos, así que se quedaría como líder de los bandidos. Desgraciadamente, el líder de los bandidos murió a mitad de nuestra incursión. Una flecha perdida, lanzada por uno de sus hombres, le atravesó las tripas. Después de todo, como nuestro guía, él estaba al frente. ¿Y supongo que nos olvidamos de curar sus heridas? Sus últimas palabras fueron: ¿creí que habían dicho que no iban a matarme? Bueno, cumplimos nuestra parte del trato. ¿En su mayoría? No podíamos evitar que uno de sus amigos pusiera fin a su vida por error. Encontramos a 7 hombres encerrados en el calabozo. 3 de ellos parecían soldados, mientras que los 4 restantes parecían ser civiles. Una rápida identificación reveló que eran aventureros y campesinos. Fran los liberó de sus celdas y grilletes. Fueron capturados hace unos días, pero afortunadamente ninguno de ellos estaba desfalleciendo todavía. Realmente nos salvaste ahí. Sin embargo, no pensé que una niña pequeña fuera a hacerlo. Vamos, ¿has visto cómo ha volado nuestra celda? Es mucho más fuerte que nosotros. Los aventureros no eran un grupo, pero se habían conocido durante su encarcelamiento. Sin embargo, todos los campesinos procedían del mismo pueblo y se conocían bien. Iban de camino a Ulbola cuando los bandidos atacaron. Ese era el riesgo de viajar sin escolta, aunque no tenían dinero para contratar una. Después de todo, había muchos bandidos por la zona. ¿Te encontraste con el grupo de asalto? Sí. Todos están muertos ahora. Por todos, ¿quieres decir todos? Por supuesto. No puedo sentir sus auras. Debe estar diciendo la verdad. Maldita sea, sabía que eras fuerte, pero esto es demasiado para aceptar. Los bandidos de aquí también eran bastante fuertes, ya sabes. Yo sabía que no eran asaltantes ordinarios. Los aventureros de Ulbola nos hablaron de una banda de bandidos de 50 personas. Parecían haber surgido de la nada, y sospeché que eran una división de una banda más grande de mercenarios. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿HM? He resuelto mis asuntos, así que voy a volver. ¿Tienes amigos ahí fuera? No los llamaría amigos, pero hay gente esperándome. Bien, así que tienes refuerzos contigo. Creo que esta banda almacenó un buen botín para ellos mismos. ¿HM? Uno de los aventureros explicó. Si alguien lograba eliminar a los bandidos, tenía pleno derecho a cualquier tesoro y mercancía que estos hubieran reunido. Por desgracia para los cautivos, sus pertenencias formaban ahora parte del tesoro de los bandidos. Los llevamos con nosotros y encontramos un almacén subterráneo. No había ningún tesoro, pero sí encontramos armas, comida y ropa. Se podía ganar bastante dinero vendiéndolo todo. En el montón, encontramos lo que buscábamos, guardado en una bolsa que impedía que su contenido se deteriorara. La cúrcuma, que parecía una raíz de árbol corriente. A pesar de las apariencias, la planta poseía propiedades mágicas. Procesada adecuadamente, podía curar cualquier dolencia de estado y era una especia de cocina muy codiciada. Y había un montón de ella en la bolsa. Esto es un gran hallazgo. Con mi habilidad en la cocina, podía saber de un vistazo qué tipo de sabor produciría. Tendría un sabor similar al de la cúrcuma que conocía en la tierra y añadiría una cantidad significativa de profundidad y riqueza a nuestro curry. En este momento, el sabor de este ingrediente era mucho más importante que sus propiedades curativas. Habíamos tenido mucha suerte. Fran lo guardó, con disculpas al propietario original y con la promesa de hacer un curry estupendo. Mientras contábamos nuestras estrellas de la suerte, los aventureros comenzaron a hablar. Su equipo estaba en este montón de bienes robados, y querían preguntar a Fran si podían recuperarlo. El aventurero más viejo habló primero. Así que, hay algo que he querido preguntarte, ¿qué pasa? Bueno, los bandidos nos despojaron de nuestro equipo cuando nos capturaron, ya ves. Y estamos bastante seguros de que está en este montón de cosas. Supongo que, ¿no podríamos recuperarlo? Te pagaremos, por supuesto. Llevaremos su botín. Demonios, nosotros 3 deberíamos ser capaces de llevar al menos la mitad de estas cosas de vuelta al pueblo. Los hombres sabían que Fran no podía llevar su botín sola, por muy fuerte que fuera. Se ofrecieron a hacer sus mulas de carga a cambio de su equipo. Entonces, ¿qué te parece si, qué? ¿HM? Fran, los simpáticos aventureros siguen hablando. Al menos espera que terminen antes de empezar a meter las especias en el bolsillo dimensional. Magia de espacio-tiempo, me lo imaginaba. No sé qué esperaba realmente. Supongo que no nos necesitas. Los aventureros estaban cabizbajos ante su obsolescencia. Maestro, ¿te importa si les devuelvo sus cosas? Supongo que estabas escuchando. Claro,
No veo por qué no. De todos modos, no percibí ningún arma con grandes cantidades de maná en el montón. Para empezar, no creía que los aventureros con equipo encantado fueran a acabar con una banda de bandidos. Pueden tomar sus cosas y todavía están ahí, ¿qué? ¿Estás segura? Seguro. No las necesito, de todos modos. Sin embargo, todavía hay algo que quiero que hagan, ese seguro. Solo tienes que decirlo. Vamos a participar en el concurso de cocina. Quiero que todos vengan a nuestro puesto y se lo cuenten a todos sus conocidos. Prométeme eso, y podrán tener su equipo. Eso es todo. ¿Nos encantaría? Compraremos todas tus existencias. Bueno, siempre que no sea muy caro. Le haremos propaganda, seguro. Los aventureros y granjeros volvieron a dar las gracias a Fran. No esperaban recuperar su equipo solo por promocionar su puesto de comida. Mientras guardábamos el resto del botín, el aventurero de clase explorador comenzó a golpear las paredes. Creo que hay otra habitación. Parecía que los bandidos tenían una cámara oculta. El aventurero tanteó las paredes, buscando una entrada. Sin embargo, Fran no era tan paciente. Muévete, de acuerdo. Parece que no puedo encontrar la puerta, así que... ¡Bu! Fran derribó la pared con su arte avanzado de la espada. Los aventureros se quedaron atónitos mientras ella atravesaba la roca sólida, recordando la diferencia de fuerza entre ellos. Y aquí está nuestro tesoro. Aunque no era el tesoro de un dragón, aún había una cantidad decente de oro y plata. En la habitación oculta también había una pesada caja de metal, lo suficientemente importante como para ser guardada en secreto. Cuando la abrimos, encontramos una única botella de cristal llena de un líquido misterioso. Parecía una poción común y corriente, pero yo estaba seguro de que era algo más. Percibí un gran maná en esa botella, y el interior de la caja estaba acolchado para que no se rompiera. Vamos a usar identificación. Sin embargo, mi identificación falló. Solo pude saber su nombre, esencia de alma. No sabía para qué servía, pero el hecho de que estuviera sellada con magia me asustó. Y estaba más cuidadosamente empaquetada que los metales raros, así que debía ser valiosa. La guardé en mi bolsillo dimensional por el momento. Tenemos lo que vinimos a buscar. Sigamos adelante, HM. Estábamos llegando un poco tarde. Se suponía que ya debíamos estar de vuelta en Bulbola. A los hombres les entró hambre en el camino de vuelta a la caravana, así que Fran les repartió brochetas y bocadillos para saciar su apetito. Los campesinos los recibieron con lágrimas. ¿Debían de estar angustiados por su experiencia en la guarida de los bandidos? Pronto, los aventureros se unieron, agradeciendo a Fran con los ojos empañados. Supe entonces que cumplirían su parte del trato. ¿Han vuelto? Por aquí, chicos. Las reparaciones de la caravana se habían llevado a cabo sin problemas. Los cuerpos de los bandidos estaban tirados en una pila ordenada, pero los cadáveres de los goblins con marcas de mordidas habían ocupado su lugar alrededor de los carros. Fue una suerte haber dejado a Jet atrás. Parece que estás bien. No esperaba que los bandidos te dieran muchos problemas. HM. Les di una paliza, fácil. También conseguí un buen botín. ¿Estamos bien para continuar por aquí? ¿Son esos los prisioneros del escondite? Seguro que sí. Fran nos ha salvado. Con una rápida explicación de lo que ocurría en el escondite, nos preparamos para ponernos en marcha. Había 5 carruajes en total, y logramos acomodar a todos los hombres en ellos, aunque fuera apretado. Fran se montó en el vagón principal y vigiló la caravana de vuelta a Bulbola. Mientras tanto, habló del concurso con los demás pasajeros y les habló de la cola negra. Después de todo, no perdimos el tiempo. Pasó 1 hora y llegamos a Bulbola sin más problemas. Nos separamos de los aldeanos y nos dirigimos al gremio de aventureros. Como necesitábamos preparar la carne de monstruo de la jaula de cristal, solicitamos usar la sala de desmantelamiento y nos llevaron al sótano. Este lugar es más grande que Alesa. Aquí podíamos descuartizar incluso grandes ejemplares. Además, las instalaciones eran mucho mejores, ya que estaba equipada con un dispositivo mágico que echaba agua. Vamos a empezar con el Gujimbursti. Bien, saqué el jabalí dorado del bolsillo dimensional. Vamos a drenarle la sangre primero. HM. La sangre fresca del monstruo podría ser utilizada como componente médico o ingrediente alimenticio. Suspendí la sangre recién drenada con telequinesis y la almacené rápidamente en el bolsillo dimensional. También almacené su corazón, a pesar de que no era comestible. Estos colmillos son enormes. Aparentemente, podemos obtener mucho dinero por su piel. Habíamos cazado el jabalí principalmente por su carne, pero acabamos consiguiendo un montón de otros materiales en el proceso.
También descuartizamos el apis y el guyinkambi. Ahora teníamos suficiente carne para hacer curry de cerdo, ternera y pollo, aunque no íbamos a utilizarla toda. Algunas partes no tendrían el mismo sabor. Ahora podemos vender todo lo demás. Aunque, ¿a dónde? ¿A la Asociación Comercial de Lucille? Espera, todavía hay algo que quiero investigar. Necesito saber sobre la poción del escondite de los bandidos. Deberíamos ser capaces de encontrar un alquimista en una ciudad tan grande, pero ¿por dónde deberíamos empezar? 30 minutos después, habiendo vendido todos nuestros materiales sobrantes, Fran y yo nos dirigimos al tercer piso del gremio de aventureros. Le preguntamos a la recepcionista dónde podíamos encontrar un alquimista y nos dijo que el gremio contrataba a uno solo para tal ocasión. Además, era bastante bueno. Decidimos dejar en sus manos la identificación de la misteriosa poción. La anciana elfa nos condujo a su despacho y llamó a la puerta. La placa decía, Laboratorio de Eugene. Esta sección parecía albergar las instalaciones de investigaciones biológicas. Vi las palabras, enfermería y taller, escritas en las puertas contiguas. Pasen. Discúlpenos. Un anciano con una túnica suelta esperaba dentro. Su pelo blanco y bien peinado le llegaba hasta la espalda. Tenía una sonrisa amable, unas gafas redondas de aspecto sabio y el aire de un erudito como el de un investigador. Era delgado, aunque no estaba seguro de si era bajo de peso o simplemente alto. Sin embargo, sus ojos eran extraños. Lo que se suponía que era el blanco de sus ojos era negro como la tinta, y sus iris eran de color verde esmeralda. Tampoco tenían brillo, lo que daba al hombre una cualidad espeluznante. Además, parecía tener unas largas y delgadas antenas que le salían de la línea del cabello. El alquimista era inquietante. Afortunadamente para nosotros, la dama alfa lo saludó como lo haría con cualquier otra persona, reduciendo nuestra sorpresa. Si nos hubiéramos encontrado con este tipo en las calles de la ciudad, habríamos estado en alerta total. Esta chica desea hacerle una consulta, Dr. Eugene. ¿En serio? Esta adorable niña es una aventurera. Aventurera de rango de Fran. Y de rango de... Vaya, sí que eres especial. Eugene era aparentemente medio insecto. Un hombre bestia insectil. Al menos, la mitad de él lo era. Los ojos y las antenas eran todo lo que tenía de su herencia de insecto. Los hombres bestia insectívoros ordinarios debían parecer más insectoides que humanos. Sin embargo, realmente era un maestro alquimista. Una rápida identificación indicó que había alcanzado el máximo de su habilidad de alquimia y su forma avanzada, la bioquímica. Llevaba los títulos de experto en objetos, maestro en veneno, maestro en pociones, maestro alquimista y varios más. Nos invitó a sentarnos y se presentó. Mi nombre es Eugene, un alquimista empleado por el gremio de aventureros en Bulbola. Me hizo preguntar, ¿no estás en el gremio de alquimistas? Efectivamente. Antes lo estaba, pero tuve que responsabilizarme de un percance de mi aprendiz. Después de eso me contrató el gremio de aventureros. Oh, pero nada de eso fue responsabilidad suya, doctor. Su aprendiz ya era un alquimista establecido. No había necesidad de que se retirara, intervino la elfa mientras servía nuestras bebidas, parecía que había una larga historia detrás de su contratación, tal vez. Pero el hecho es que utilizó los conocimientos que le enseñé para el mal. Aún así, sigo pensando que tu destierro se pasó de la raya. La ira en la voz de la elfa daba una terrible impresión del gremio de alquimistas. A ella le debía agradar mucho él. ¿Acaso unirse al gremio de aventureros no empeoraría su relación con el gremio de alquimistas?, preguntó Fran. Los alquimistas no podían tener ningún sentimiento de cariño hacia un exiliado que se unía a otro gremio tan fácilmente. Así fue, dijo la elfa. Lo acosaron todos los días hasta que su maestro del gremio renunció. Eso fue hace 5 años. Me llevo bien con el actual maestro del gremio. Sin embargo, todavía hay gente que le guarda rencor. Por no hablar de los alquimistas que odian a los aventureros para empezar. El escándalo fue tan grande que la animosidad se extendió a los antiguos compañeros de gremio de Eugene. Se extendió también al gremio de aventureros. Seguramente, las relaciones tensas con los alquimistas harían más difícil conseguir suministros para las aventuras. ¿El gremio de aventureros odia a Eugene? No, en absoluto. De hecho, muchos de nuestros miembros le están agradecidos. ¿Cómo? Gracias a las habilidades de alquimia del doctor, somos capaces de producir nuestros suministros aquí en el propio gremio. Él rompió efectivamente el monopolio del gremio de alquimistas en esas cosas. La guerra de precios hizo que todo fuera más barato, y eso significó muchos aventureros felices. Ahora puedes ver por qué muchos alquimistas me odian, y así fue. Me dio pena el destierro de Eugene,
pero conseguimos un alquimista de primera categoría, y ni siquiera tuvimos que salir del edificio. De todos modos, la vieja guardia del gremio de alquimistas está empezando a cambiar. Hemos empezado a cooperar con ellos de nuevo, sí. Sin embargo, los nuevos conservadores del gremio de alquimistas son tan tibios en sus estudios como en sus rencores. A veces tengo la sensación de que solo están aquí para robar el trabajo del doctor. La elfa salió de la habitación después de eso, todavía hirviendo de resentimiento. Por favor, tomen algo antes de empezar. Nos ofreció una taza de lo que parecía té oolong. Gracias. Fran tomó pequeños sorbos, su lengua de gato no permitía nada más. Dios mío, ¿estás bien después de beber todo eso?, preguntó Eugene con asombro, tomando un sorbo de su propia taza. ¿Acaso estaba envenenada? No debería estarlo. Mi identificación solo revelaba TOE normal. Fran tampoco había contraído ninguna enfermedad de estado. Bueno, me encanta esta cosa, ya ves. La cosa es que la mayoría de mis visitantes lo encuentran demasiado amargo. Acaban escupiéndolo la mayoría de las veces. ¿Seguro que no le pasa nada a su lengua, jovencita? No. Es agradable. Bueno, ya lo creo, no creí que fuera a encontrar a alguien que entendiera el maravilloso sabor de este té. ¿Era como el té semburi? Si es así, debe haber sido un gusto adquirido. Es amargo, pero sabroso. Fran tenía una lengua sensible, capaz de distinguir los sabores finos en el fondo de lo amargo y lo picante. Le permitía encontrar lo delicioso incluso en las combinaciones más extrañas. Claro, claro. Me alegro de haber encontrado por fin un alma gemela. ¿Quieres un poco de las hojas de té, jovencita? Por favor. Fran asintió y tomó la pequeña bolsita de hojas de té que Eugene sacó. Estaba realmente emocionado mientras se lo entregaba, feliz de encontrar a alguien a quien le gustaba su bebida favorita, así que con esto puedo hacer un té realmente tan bueno. De hecho, hay otro ingrediente secreto. He utilizado agua de maná, agua con maná sin efectos secundarios particulares, así que infundir la comida con maná hace que sepa mejor. ¿No lo sabías? La lengua humana tiene papilas gustativas receptivas al maná. Por eso la carne de los monstruos tiene ese sabor extra en comparación con el ganado normal. El agua infundida con maná suele usarse para preparar té y sopa. Si el maná puede hacer que toda la comida sepa mejor, ¿por qué no lo usa todo el mundo? Esa era una buena pregunta. El maná parecía ser el mejor condimento de uso general, sin embargo, Eugene negó con la cabeza. Me temo que no es tan sencillo. Hay diferentes tipos de maná, y el propio ingrediente debe estar impregnado de maná desde el principio. El agua de maná que utilizo proviene de un manantial que está naturalmente imbuido. Añadir maná después del proceso de cocción no tendría el mismo efecto. Eso era desafortunado. Y yo que pensaba que habíamos encontrado una forma de darnos una ventaja para el concurso. Además, no es bueno que uno consuma demasiado maná en su cocina. ¿En serio? Sí. Consumir demasiado maná hace que lo desees. Puede llegar a ser tan grave que se superponen los otros sabores. En términos humanos, era como alguien que siempre necesitaba tener su comida extra picante o extra dulce. Sus papilas gustativas se veían entorpecidas por los sabores fuertes. El maná tenía el mismo efecto. Por ejemplo, los Meiyai tienen una sensibilidad natural al maná. Les encanta que su comida esté impregnada de él. Desgraciadamente, darse un festín de comida rica en maná desde una edad temprana hace que se les embote la lengua. Para un Meigas, el sabor del maná es lo único que importa. Recuerdo que una vez tuve que comer comida cocinada por un gran Meigas. Fue el plato de comida más difícil que he tenido que consumir. Recordé a Jan el nigromante y la comida que servía en su laboratorio. Fue la única vez que vi a Fran no limpiar su plato. La lengua de Jan también debía estar embotada de esa manera. Tenía que asegurarme de que Fran entendiera que el maná no era el núcleo de la cocina, sino solo uno de los muchos y sutiles sabores. Mientras renovaba mi decisión de cocinar, Fran terminó su té, lo devolvió e inclinó la cabeza. Gracias por el té. Estaba delicioso. Ah, fue un placer. Ahora, ¿de qué has venido a hablar? Quería que le echaras un vistazo a esta botella. Oh. Fran sacó el estuche de metal y sacó la esencia del alma de su interior. Eugene le echó un vistazo e inmediatamente dedujo lo que era. No esperaba menos de un maestro alquimista. Esto es esencia de alma. Has dado con una sustancia muy interesante. Eugene parecía sorprendido mientras apoyaba la barbilla en su mano. La esencia de alma debe ser rara. La encontré en el escondite de unos bandidos. ¿Para qué sirve? ¿Es una droga mágica? No exactamente, aunque técnicamente es una droga mágica. La esencia de alma se utiliza en la fabricación de cristales artificiales. Cristales artificiales. Los cuales, a su vez,
se utilizan en la creación de los familiares. La esencia de alma es la base de su cristal. El hecho de que ésta sea tan difícil de identificar significa que tiene el potencial de convertirse en un cristal muy fuerte. ¿Cuánto vale? 100.000 como mínimo, 100 millones como máximo. ¿100 millones? Entonces esa cosa valía una fortuna. Supuse que el cristal que podía producir debía valer al menos eso, si no más. Eugene dijo que podía producir un cristal inmensamente fuerte. ¿En qué tipo de cristal se convertirá? Puedes decirlo. Desgraciadamente, no una identificación normalmente revelaría en qué cristal puede convertirse, pero esta esencia de alma parece inmune a ella. Lo que hace que debamos consultar al fabricante. Eugene revisó el frasco y cada rincón de la caja. No encuentro ninguna documentación al respecto. ¿Dónde se fabricó esto? No había nada más donde lo encontré, ya veo. Bueno, puedo investigarlo. Sin embargo, va a llevar algo de tiempo. ¿No puedes simplemente convertirlo en un cristal? Si fuera así, podríamos continuar desde allí. Pero las cosas no eran tan sencillas. El proceso de convertir la esencia de alma en cristal requiere otros materiales y drogas mágicas, todo depende del potencial del cristal. No podemos hacerlo hasta que sepamos en qué cristal debe convertirse. Básicamente, no podíamos improvisar. Yo también podría haberlo absorbido fácilmente, sea cual sea el cristal en el que acabe. No se nos ocurrían otras formas de usarlo, así que supongo que iba a tener que quedarse en nuestro inventario durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en saber de qué esencia de alma se trata? 3 días como mínimo, 10 días como máximo, supongo. Por la forma en que Eugene lo dijo, yo esperaba que el proceso durara unos cuantos meses. Fran parecía tan sorprendido como yo. Maestro, supongo que podríamos entregárselo. Eugene parecía de confianza, y no era como si fuera a salir corriendo. Si lo hacía, tendría todo el gremio de aventureros de Ulbola detrás. Aún así, Eugene dijo, frunciendo el ceño, ¿qué sucede? Esta caja se parece exactamente a las que usaría el gremio de alquimistas, incluso con su falta de documentación. Su fabricante debe estar utilizando los canales del gremio para el transporte, pero la encontré en la guarida de unos bandidos. Y te creo. Es solo que algo le molestaba. ¿Qué pasa? Lo siento. Hay algo que debo preguntar. ¿Y bien? Eres un aventurero y el que encontró esta caja. Es justo que lo sepas. Cuando una poderosa esencia de alma desaparece, suele ser un incidente grave. La parte perjudicada se pondría en contacto con el gremio de aventureros y publicaríamos una búsqueda de recuperación para ello. Pero no han publicado nada por esto, ¿verdad? No. No que yo haya oído. La creación de la esencia de alma está regulada por el gobierno, así que existe la posibilidad de que quien la haya perdido esté guardando silencio para no llamar la atención. No estoy seguro de cuál es el propósito original de esta cosa. Solo el gremio de alquimistas podría saberlo, lo cual no nos preocupaba, aunque queríamos mantenernos al margen de este lío si era posible. Por supuesto. Juro mantener tu identidad en secreto, Fran. No estaba mintiendo, así que no teníamos otra opción. La esencia de alma sonaba importante, y teníamos todo el derecho a preocuparnos de que nuestros nombres quedaran ligados a ella. De acuerdo, gracias. Así que sobre la esencia del alma, ¿puedes investigarla? ¿Estás segura? Es muy valiosa, ya sabes, sí. Confío en ti. Fran asintió mientras miraba los ojos de insecto de Eugene. El rostro del alquimista se sonrojó por un momento, y luego asintió a su vez. Supongo que no todos los días se ganaba la confianza de una niña. Pronto, Eugene recuperó su postura profesional y tomó cuidadosamente la esencia de alma en sus manos. Está bien. Lo cuidaré bien. Gracias, con esto queda resuelto el asunto. La verdadera identidad de la esencia de alma se revelaría tarde o temprano. Fran estrechó la mano de Eugene, y salimos de su laboratorio. ¿Me estás diciendo que nuestros planes se han desviado? Alguien descubrió nuestra base de operaciones de esclavos. ¿Qué? ¿Te refieres al que tiene vínculos con Raidos? Sí. No sé qué es lo que convenció al conde para hacerlo, pero parece que él mismo ordenó la incursión. ¿El conde? Pensé que estaba con nosotros. Creo que se dejó influir por los visitantes que vienen para el Festival de las Lunas. Nuestra base de esclavos ha sido tomada por la brigada de caballeros. Eso es malo. Los materiales que teníamos guardados en nuestro escondite también han sido robados, incluso la cúrcuma curativa. Sí. Todo ha desaparecido. Maldita sea, ¿quién lo hizo? Un aventurero, según mis fuentes, pero esos eran mercenarios que solo se hacían pasar por bandidos.
¿Me estás diciendo que un aventurero solitario se los cargó a todos? Tuvieron la mala suerte de asaltar a un aventurero de alto rango, supongo. Nuestros mercenarios fueron completamente aniquilados. Eso es preocupante. ¿Hay alguna posibilidad de que nuestros planes retomen su curso? Nuestras posibilidades son escasas. La cúrcuma curativa era vital. ¿No podemos sustituirla por otra cosa? No. No cuando estamos tan presionados por el tiempo. La investigación adicional llevaría demasiado tiempo. Nuestros planes ya se han puesto en marcha, bien. Tendremos que conformarnos con nuestras reservas. Efectivamente. Solo queda el asunto del ritual. Deja eso en mis manos. Los preparativos pueden ser difíciles, pero lo arreglaré, por favor. Necesitaremos a esa chica pronto. Correcto. La chica. Surgió algo, pero hemos saldado la deuda del orfanato. Ese fue el trato. Su precioso hermanito se volvió loco. Eso echó a perder el plan. Pensé que el plan era pagar su deuda a cambio de la chica. Sí, pero parece que quiere la receta secreta de la sopa de la chica, y ahora la esconde. ¿Sopa? La gente de este pueblo, lo juro, no tiene ni idea del lío que está armando con nuestros planes. Nos quedan unos días. Tenemos que resolverlo antes de eso. Haré los arreglos necesarios. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.